El humo pegado al techo vibraba con el neón rojizo. El bar olía a madera vieja, cerveza derramada y un sudor que hablaba de guardias nocturnas. La música era un hilo que nadie seguía. La gente hablaba en corrillos, cuchicheos y risas cortadas. En la mejor mesa, la que daba al ventanal empañado por la lluvia de la madrugada, un grupo de jóvenes soldados celebraba con vasos altos y carcajadas que retumbaban. Teniente Jax Miller llevaba la sonrisa fácil de quien vuelve de una misión con historias que todavía arden. Su pecho se inflaba con el calor de la aprobación del grupo. A su lado, los demás, Davis, con la cicatriz en la ceja, Sledge, que reía más fuerte que bebía, una banda que no sabía distinguir la bravata del orgullo. En la barra, encorvado en su taburete como si aquel peso fuera una costumbre adquirida en muchas cenas menos festivas, un hombre mayor sostenía un vaso con la misma calma con la que se sostiene un mapa que se conoce de memoria. Mark Douglas tenía la cara curtida por los años y por algo más, una fatiga que no era solo física. La chaqueta le quedaba algo grande, pero su postura hablaba de alguien que no toleraba que le hicieran sitio por lástima. Tenía la mirada lejos, como si viera otra cosa que no fuera la barra, y su mano izquierda descansaba sobre la madera con la muñeca vuelta hacia adentro. Un círculo de piel más clara, casi imperceptible salvo por quien supiera buscarlo. Miller notó el silencio que se abría a su alrededor cuando, entre un relato y otro, se lanzó a cazar la atención. Se levantó con el vaso en alto, la mesa aplaudió con vasos. Se acercó a la barra con pasos que querían imponerse. Se detuvo frente a Mark y sonrió con suficiencia. Viejo, dijo Miller, ¿cuál es tu call sign? Hubo una pausa como un corte en la cinta de una película. La pregunta, en apariencia simple, cargaba la intención de etiquetar, de empujar a una respuesta que confirmara una irrelevancia, que el anciano fuera uno más, un viejo cuento para la mesa. Algunos esperaban la broma, otros el desprecio. Mark alzó la vista sin prisa. Sus ojos, aún con la niebla de los años, tenían la nitidez de quien ha visto más de lo que cuenta. No respondió con una carcajada ni con una historia. Su voz salió baja, sin la necesidad de alzarla para llenar el silencio. The Reaper, dijo. La frase flotó en el aire, y por un segundo que pesó como un peso de plomo, el bar se quedó helado. Las risas se detuvieron. La conversación volvió a latir en un hilo fino tembloroso. Nadie en la sala sabía si había oído bien, si se trataba de una broma o de una confesión. Algunos la saludaron con incredulidad, otros, con un reconocimiento más primitivo, inclinaron la cabeza aunque no supieran por qué. Miller sonrió como quien no toma en serio la sombra. ¿Te lo has inventado?, insistió, sin moverse. ¿O tienes una placa que lo diga? Mark apoyó la palma sobre el vaso y no contestó de inmediato. Delante de él, la madera mostraba vetas oscuras, figuras caprichosas. Mark miró la misma veta como si fuera un camino de regreso. Sully, detrás de la barra, clavó la mirada en la muñeca del viejo. Sully había sido marine, y su instinto todavía reconocía señales que otros ignoraban. El corazón del bar, que hasta hacía un momento latía en la música y el humo, comenzó a oír otro ritmo, el del respeto que se reconoce antes de ser explicado. Sully limpió un vaso con un trapo y se acercó, sin prisa, con la voz de quien conoce el peligro de las palabras. «Tranquilos», murmuró, «dejemos que el señor beba en paz». Miller se rió, demasiado alto. «¿Qué, tenemos miedo?», dijo. «No más misterios, por favor». Sully dejó el trapo encima de la madera con un gesto sordo. No dijo nada más, pero su mirada fue hacia la muñeca marcada. Los otros la comenzaron a notar también, un círculo más claro, como si algo hubiera quemado la piel y luego se hubiera ido, dejando una memoria. Una marca no diseñada para la vista casual, pero clara para quien tenía ojos entrenados. El alivio de la primera reacción no duró. Los jóvenes se levantaron como un frente. Bromas, empujones, una manera de ocupar espacio que no preguntaba por consentimiento. Miller se aproximó y, sin pensar en el gesto, empujó el hombro del anciano. No fue un golpe, sino un test, una medida del orgullo. La espuma de la burla se agitó, la mesa aplaudió. Mark no cedió, su mano permaneció sobre el vaso, sus ojos, quietos, no se movían para seguir la carcajada. El empujón encontró una resistencia que los jóvenes no esperaban.
Mark se giró lo suficiente para que la luz golpeara de lado su rostro, y el bar, de pronto, dejó de ser solo un lugar donde se cuentan hazañas, para transformarse por la insistencia de un gesto mínimo, en un tribunal. «Ponte en tu sitio, chico», dijo Mark, y su voz tenía algo de madera vieja y de llanta que rechina. «No es tu mesa». La frase no subió de tono, no necesitaba hacerlo. Era una línea trazada con la misma firmeza con la que se acude a un deber. Miller rió nervioso, y el rumor en la sala cambió. Algunos sintieron la tensión y retrocedieron. La camarilla militar juvenil intercambió miradas que buscaban aprobación, y el bar entero sospechó que se iba a desatar algo más que una pelea de borrachos. Sully puso la mano discretamente sobre el mostrador del teléfono. No era un gesto para llamar la atención, era un gesto para propiciar una salida. El bar había sido testigo de muchas noches. Sully sabía leer el reloj de la tensión. Llamó por la línea de siempre, con una voz que no pedía permiso para decir lo evidente, que había un hombre con una marca que debía ser reconocida. La llamada fue breve, envuelta en códigos velados. Una voz que nunca se alzaba en las noches dijo el nombre que a su vez era una llave. Mientras tanto, Mark miró a Miller, y por un instante el bar se descolocó. A su alrededor, los objetos cambiaron de tamaño. La barra se convirtió en un foso, las luces en señales de bengala, el clink del hielo en un sonido que imitaba casquillos cayendo en la tierra. El whisky en su vaso le devolvió un olor que no era de barril, humedad, hojas rotas, olor a pólvora húmeda. La memoria vino como una marea. Por un instante, la jungla ocupó el bar. El calor pegó al vidrio de las ventanas, y la música se transformó en un zumbido de insectos. Mark ya no era un hombre mayor en un taburete, era un punto de control en una línea de sombras. En la penumbra verde, todo tenía un tono de espera. Sus camaradas estaban en posiciones. La comunicación era un hilo casi imperceptible, lenguaje de miradas. La misión, de la que nadie hablaba en términos claros, se llamaba entre dientes en un código que no admitía errores. Lo que allí se jugaba no tenía aplauso, solo supervivencia. The Reaper no era un apodo por postureo. Era una palabra que le encasilló en el momento en que tomó una decisión que le obligó a mirar a la muerte cara a cara y ordenarla para que otros pudieran volver. En esa emboscada, las balas vinieron como lluvia negra. Los árboles se cerraron, y el tiempo se deshizo en fragmentos. Mark había hecho lo que los libros no registran. Se quedó cuando era necesario quedarse. Hizo una maniobra que nadie pediría en un consejo militar, y pagó el precio que ciertos gestos cobran, quedarse con la memoria de los hombres que no volvieron a reír. En la visión, una mano joven se asomó desde detrás de un tronco, con sangre en la palma, y otra voz, la de entonces, gritó un nombre. Mark recuerda haber sentido la respiración cortada de alguien en su boca, haber notado la mirada de un chico que creía que todo era invencible, puesto que nadie le había dicho que la muerte no espera. El apodo nació esa noche cuando un camarada, en un instante de admiración y terror, susurró: «There goes the Reaper». No fue un honor que se buscara, fue un sello que se colocó con manos temblorosas. Desde entonces, la palabra pesó en Mark como una sombra pegada a la espalda, y la marca en su muñeca, un círculo dejado por el calor de una insignia improvisada, le recordó cada mañana que la línea entre la guerra y la vida es una arcilla que se rehace con dolor. La visión duró lo que duró un trago. La humedad de la jungla se mezcló con el humo del bar, y Mark volvió a la barra. La música se filtró de nuevo. Miller esperaba una rendición, una broma que convertir en anécdota. Encontró, en cambio, una calma que no se leía en los libros del cuartel. El silencio se convirtió en un juramento que nadie pronunció. Sully, al ver la marca, no pudo callar. No se acercó con teatralidad. Tomas el trapo, lo deja, y con la voz seca dijo el nombre que parecía demasiado formal para un bar de mala muerte. «Almirante Vance», murmuró. La frase fue un detonante. Hubo un leve movimiento en la puerta como si alguien más la empujara desde el exterior. La gente se quedó en suspenso. La palabra pesó en Mark. Sully, al ver la marca, no pudo callar.
No se acercó con teatralidad. Tomas el trapo, lo deja, y con la voz seca dijo el nombre que parecía demasiado formal para un bar de mala muerte. Almirante Vance, murmuró. La frase fue un detonante. Hubo un leve movimiento en la puerta como si alguien más la empujara desde el exterior. La gente se quedó en suspenso. La palabra pesó en Mark. Sully, al ver la marca, no pudo callar. No se acercó con teatralidad. Tomas el trapo, lo deja, y con la voz seca dijo el nombre que parecía demasiado formal para un bar de mala muerte. Almirante Vance, murmuró. La frase fue un detonante. Hubo un leve movimiento en la puerta como si alguien más la empujara desde el exterior. La gente se quedó en suspenso. La palabra pesó en Mark. Miller, que todavía confiaba en la fuerza del grupo, trazó con la mirada un plan para humillar al anciano allí mismo. No dio tiempo. El sonido de pasos certeros cortó el murmullo. Un hombre entró acompañado por 2 oficiales. No era que la figura dominara la sala por su estatura, lo hizo por algo más ancestral: la postura, el aplomo y la forma en que la gente se apartó sin necesidad de órdenes. Almirante Vance llegó con la autoridad que otorgan años de decisiones que muchos no verán jamás. Su rostro no era el de un general fanfarrón, era el de quien ha visto el precio de la obediencia y aún así lo carga consigo. Vance recorrió el local con la mirada. Su saludo fue sutil, militar, una inclinación de cabeza, una evaluación. Su ojo se detuvo en Mark y el gesto cambió, brioso y respetuoso. La presencia del almirante fue una radiografía, amplió el silencio, puso nombres donde había rumores. No necesitó hablar en alto, su sola llegada dijo que algo en esa sala requería ser reparado. Miller intentó aún hablar, una frase airada que buscó recuperar la noche. El almirante lo miró y el gesto fue un corte seco. Un silencio pesado se tendió entre los jóvenes. Vance, con voz baja, pero que resonó como un timbre claro, dijo: «Señor Miller, acompáñeme un momento. Ahora». La orden no fue una humillación pública trazada para la grada, fue un acto de protocolo que cortó la bravata en seco. Miller intentó replicar, a regañadientes, y la mesa se quedó sola. Los demás cedieron el paso. Sully observó de reojo, su mano sobre la barra como si allí también reposara la historia. Vance no necesitó detallar la leyenda, hizo un único gesto hacia la muñeca marcada de Mark, y la reacción de la sala fue una ola. La historia, que en la noche era rumor, aquí se llenó de una fidelidad silenciosa. La marca, la palabra The Reaper, la misma forma en que el hombre había resistido sin alzar la voz. Vance calificó, con pocas palabras, lo que se resumía en la presencia: el silencio es una forma de respeto que el tiempo forja. Miller salió escoltado. No hubo empujones, hubo un protocolo que desarmó cualquier intento de violencia. En la puerta, con la luz de la lluvia detrás, Miller se dio cuenta de que su gesto había propiciado algo que ahora no cabía en su narrativa: un error. El teniente bajó la vista y su postura se encogió. Almirante Vance, sin necesidad de manifestar desprecio, estableció una consecuencia, una llamada que habría de conocerse en la base, un informe que no era público, pero que bastaba para que la reputación de Miller temblara. No era una sanción ostentosa, era una corrección que venía de la cúspide y que en la pequeña escala del bar se sintió como justicia. En el silencio que siguió, la gente del bar respiró por primera vez con calma. Los murmullos se convirtieron en una reverencia muda. El viento en el vidrio pareció más nítido. Sully se acercó a Mark con la suavidad de quien pide permiso para tocar una reliquia. No hubo manos apresuradas, ni preguntas indiscretas. Solo un intercambio de miradas que no necesitó palabras. «No tiene que decir nada», dijo Sully. «Conozco el tipo de hombres que evitan las historias». Mark sonrió, no una sonrisa amplia, sino la que cabe en una rendija de sí mismo. «Las historias me han dejado vacío, Sully», contestó. «Antes llenaban el espacio con ruido. Ahora no quiero más ruido». Pagó su bebida con un billete manchado y dejó la moneda en el barreño, un gesto mayor que el precio del trago. Nadie intentó detenerlo. La multitud, que había ido de la burla al respeto en menos de un acto, dejó que el anciano recuperara su derecho a la soledad.
Vance, antes de irse, dio un paso hacia la barra y saludó a Mark con el formalismo necesario, un gesto que decía mucho sin necesidad de palabras grandilocuentes. «Señor Douglas», dijo el almirante con voz medida. «Gracias». No añadió más. La frase fue suficiente. Vance regresó a su comitiva y el bar volvió a su ritmo, pero con una diferencia profunda, un hueco respetuoso en el centro. La mesa de los jóvenes había perdido su preeminencia. La comunidad, sin declararlo, había reordenado su escala de valores por una noche. Mark salió a la calle. La lluvia le dio en la cara como si quisiera limpiarle el recuerdo. Caminó sin prisa hacia donde el barrio se abría a una serie de casas bajas. Nadie lo siguió. La noche terminó de cerrar alrededor de su figura. La leyenda quedó en el local, en conversaciones a media voz, en miradas que se tenían como acuerdos secretos. Esa noche, en su casa, Mark dejó el abrigo en el perchero. La luz era tenue, la mesa con su lámpara pequeña y un montón de cosas que hablaban de otros tiempos. Sobre la mesita, una vieja foto en blanco y negro mostraba un grupo de hombres con miradas duras. En el reverso, nombres escritos con letra apretada. No quiso mirar mucho. Se sentó en una silla que ya conocía el cuerpo y apoyó la muñeca sobre la mesa. El círculo en la piel, la marca, brilló un instante con la luz. No era una medalla, era una cicatriz que no requería discursos. Recordó a los que se habían ido, no como números, sino por voces, la risa corta de uno, la promesa rota por otro. Sintió el peso de las decisiones que tomó y el vacío que la guerra había dejado en él. No buscó redención en palabras. La única redención posible era pequeña y terrenal. Seguir despertando, hacer el café, tomar la calle como quien hace cuentas y remendar lo que pueda. La noche se cerró y Mark se durmió con la ventana abierta. Afuera, la ciudad respiraba como una máquina que sigue sin detenerse. Él no buscó multiplicar su historia. Había dejado el bar, como tantas veces había dejado campañas y lugares que luego el mapa borró. Ser The Reaper era una etiqueta que algunos repetían con admiración o con miedo. Para él, era una carga y una compañía. La marca en su muñeca le recordaba que las leyendas no necesitan ser proclamadas para existir. A veces, solo hace falta que un joven pregunte y que la verdad, con voz baja, responda. Al amanecer, Mark abrió la puerta y se apoyó en el marco. Miró la calle como quien mira viejos apuntes. Había en su paso una lentitud que no era derrota, sino supervivencia. Cuando la gente lo veía, se levantaba el murmullo. Ahora sabían su apodo, sabían, de algún modo, que la historia pasa por los cuerpos anónimos. Pero Mark no quería ser un monumento. Prefería la soledad que permite escuchar la propia respiración y reparar lo posible. Escribir una carta, pagar una deuda, visitar una tumba olvidada. En el bar, semanas después, la mesa donde los jóvenes solían vociferar quedaba vacía a ciertas horas. Se había vuelto prudente, como si la memoria del incidente hubiera dejado una sombra que protegía del ruido. Algunos decían que la presencia de Mark había cambiado algo en la comunidad. El respeto, que no es una ley sino una práctica, se había impuesto de nuevo por una noche y algunos querían conservarlo. Otros preferían olvidar. La verdad en la ciudad es una red, hilos que se tensan y ceden según la voluntad de cada uno. Mark continuó yendo al bar de vez en cuando. Entraba y pedía lo de siempre. Hablaba poco. Sully ya no corría a decir historias a todo el mundo, las guardaba para cuando alguien necesario llegaba. Y los jóvenes, cuando aparecían, han aprendido a medir sus risas. Saben ahora que ciertas palabras acarician cicatrices que no deben ser provocadas por diversión. La leyenda de The Reaper camina todavía entre la gente del barrio, pero sin exhibiciones, como quien lleva un tatuaje bajo la manga. A veces susurran en la barra, a media voz, otras la palabra se emplea como advertencia, que no siempre la valentía equivale a juicio. Mark, por su parte, eligió la quietud. No se empeñó en que le reconocieran, bastó con que alguien supiera nombrarlo cuando fue necesario.
Si te interesa escuchar más relatos de veteranos, suscríbete. Hay historias que merecen ser contadas con la calma que piden. El tiempo no perdona, pero tampoco borra del todo. Una tarde, años después, un chico nuevo vio a Mark cruzar la calle. Se quedó mirando la marca en su muñeca, apenas visible bajo la manga, y sintió algo parecido a reverencia. No era un héroe de cine, era un hombre que había cargado con la soledad de haber hecho lo que debía. Y para quienes lo vieron de cerca, esa soledad era una lección. Hay actos que justifican el silencio que los sigue. Mark murió en su casa, como era su costumbre, en silencio y sin discursos. Cuando el barrio se enteró, la gente del bar puso unas flores en la puerta y guardó silencio en la mesa principal durante un rato. No se organizó un homenaje grandilocuente. La comunidad prefirió el gesto pequeño, la moneda en la barra, la mirada baja. Mark, por su parte, eligió la quietud. No se empeñó en que le reconocieran, bastó con que alguien supiera nombrarlo cuando fue necesario. Si te interesa escuchar más relatos de veteranos, suscríbete. Hay historias que merecen ser contadas con la calma que piden. El tiempo no perdona, pero tampoco borra del todo. Una tarde, años después, un chico nuevo vio a Mark cruzar la calle. Se quedó mirando la marca en su muñeca, apenas visible bajo la manga, y sintió algo parecido a reverencia. No era un héroe de cine, era un hombre que había cargado con la soledad de haber hecho lo que debía. Y para quienes lo vieron de cerca, esa soledad era una lección. Hay actos que justifican el silencio que los sigue. Mark murió en su casa, como era su costumbre, en silencio y sin discursos. Cuando el barrio se enteró, la gente del bar puso unas flores en la puerta y guardó silencio en la mesa principal durante un rato. No se organizó un homenaje grandilocuente. La comunidad prefirió el gesto pequeño, la moneda en la barra, la mirada baja. La leyenda persistió entonces como debía persistir. En los ojos de los que vieron, en la marca circular en la muñeca de aquellos que aún la llevaban, en la memoria de un almirante que por un momento había parado la ciudad para devolver una dignidad. La última imagen fue la de su casa, una ventana abierta con luz adentro, la silla vacía donde solía sentarse, y en la mesa una foto polvorienta de hombres que no necesitaban epítetos para ser recordados. La marca en la muñeca no desapareció con él, quedó como signo. Y en la barra, cuando alguien nombra The Reaper, la gente baja la voz. El respeto, esa forma de justicia silenciosa, sigue ahí, intacto, como si la propia leyenda impusiera su presencia cada vez que un joven pregunta por un nombre. Comparte esta historia si crees que merece ser escuchada.